Vamos a hacer un vuelo fugaz por distintos momentos de la vida de Daniel. Ahora, ¿por qué tocar la vida de Daniel y por qué tocar la vida de Daniel respecto a este tema? De cómo vencer el pecado y vivir en santidad. Bueno, miren, la Biblia habla aproximadamente de 1000 personas o personajes aproximadamente, las cuales Dios eh, registró en la Biblia. Ahora, de esas 1000 personas, 100 tenemos más datos históricos de cada uno de ellos, que podemos armar el inicio, el final de su vida, cómo vivió, dónde vivió, de qué trabajó. Aproximadamente unas 100 personas. De esas 100 personas, 46, que tenemos más datos, 46 personas podríamos decir, tendríamos más datos de su vida, perdón, de eso, ¿sí? Podríamos armar una biografía de esas 100, 46, de inicio, de final. Y de esas 46 personas que habla más la Biblia, de esos 1000 personas, de 100 hay más datos, pero de 46 podríamos armar una biografía, de esas 46, 30 personas fracasaron. Es decir, 2 de cada 3 personas fracasaron. Ahora, ¿por qué ven en la vida de Daniel este tema? Bueno, porque Daniel fue una de esas personas que no fracasó. Y en Daniel, capítulo 5, versículo 11, es el tema, es el disparador que quería proponer para esta noche. Acompáñame ahí, Daniel, capítulo 5, versículo 11. En aquella noche, donde el rey Belsasar hizo un gran banquete, a 1000 de sus príncipes, y en presencia de ellos bebía vino, había fiesta, había un descontrol. Dice la palabra de Dios que ya la noche o la fiesta se había alargado y dice que apareció un dedo, ¿sí? que empezó a escribir en la pared. ¿Se acuerdan de esa mano, mejor dicho, que hizo una escritura en la pared? Bueno, nadie podía descifrar lo que estaba pasando y qué era lo que decía esa frase. Y la reina en el versículo 10 dice que se acordó de que había una persona en su reinado llamado Daniel que podía descifrarlo. Y eso es lo que dice en el versículo 11. Acompáñame a leerlo. La reina dice, en tu reino hay un hombre. Y me encanta esa frase. Y la quería poner como título en esta noche. La reina, en el versículo 10 dice, por la palabra del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Dice que las piernas del rey titilitaban, del susto de que apareció una mano y empezó a escribir en la pared. Y lo llama y le dice, en tu reino, versículo 11, hay un hombre, en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Y sigue el texto. Pero me encanta esto. Hay un hombre. Mientras se pueda seguir parando un hombre en la brecha, un hijo de Dios puede marcar la diferencia. Mientras haya un hombre, habrá esperanza. Ezequiel dice que Dios buscó un hombre que se pueda parar en la brecha y no lo encontró. Y acá encontramos en Daniel que una mujer pagana puede decir, hay un hombre en cual mora, y bueno, y ella lo llama de esa manera, pero estaba identificando que había algo distinto. Daniel, el que conoce un poco la historia de él, estuvo en 5 periodos del imperio, y no periodos presidenciales como ahora de 4 años, sino 5 periodos durante el imperio. Y él fue ministro, tuvo lugares de prominencia en este imperio babilónico, en una potencia mundial de aquellos tiempos. Daniel, un hijo de Dios. Ahora, cuando leo esto y dice, hay un hombre, me hace acordar a lo que Santiago dice ahí de Elías, que Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero era un hombre. Y que Job era un hombre, había en Ur de los Caldeos un hombre.
Y para arrancar con este tema, lo que quiero decir es que muchas veces nosotros llegamos a la galería de la fe y vemos los hombres de la fe, y aún los que no están en la galería de la fe, y pensamos que fueron personas extraordinarias porque lo fueron, pero que fueron héroes, y nos olvidamos que a veces la palabra héroes, los griegos la ponían como hombres que eran suprahumanos, que eran más allá de los hombres y menores a los dioses, pero nos olvidamos o podemos caer en el error de elevarlos a un pedestal y olvidarnos de que fueron hombres, que hicieron proezas, que marcaron la diferencia, pero que fueron hombres de Dios porque pusieron su vida en las manos de Dios. Y Daniel fue un hombre. Y Daniel tenía 14, 15 años, los historiadores lo ubican en ese tiempo cuando lo deportan, lo llevan de su ciudad, lo sacan de su familia y lo llevan a otro imperio. Y ahí empiezo con el tema. ¿Cómo vencer el pecado y vivir en santidad? Bueno, veamos la vida de Daniel. La cadena, ¿sí?, se mide por el eslabón más débil que tenga esa cadena. ¿Cómo podés medir la fuerza de una cadena? Bueno, tenés que ver cuál es el eslabón más débil. Si esa cadena tiene un eslabón débil, tenés que medirla por ahí. ¿Por qué? Porque la cadena cuando tire se va a romper de ahí. Por eso te pregunto, si Satanás quisiera destruir tu vida, si Satanás quisiera destruir mi vida, ¿dónde crees que atacaría? Bueno, debemos reconocer cuáles son nuestras debilidades y nuestros puntos flacos. Bueno, en el repaso que vamos a ver de la historia de Daniel, todo lo que un hombre tiene que le podía dar seguridad, Daniel no lo tenía. Y fue tentado, y fue una persona que experimentó distintos tipos de luchas en estos 5 periodos, en un imperio, en una potencia mundial donde vivía y tenía otros dioses, y donde vivían alejados de Dios. Y Daniel pudo marcar la diferencia, él y sus amigos. ¿Pero sabés por qué? Porque fue un hombre que hizo 3 cosas que vamos a ver en esta noche. En primer lugar, fue un hombre de determinación. En segundo lugar, fue un hombre de dependencia de Dios. Y fue un hombre, en tercer lugar, disciplinado. En primer lugar, fue un hombre de determinación. Ahí, en este pasaje que leímos en Daniel capítulo 5, él ya era una persona grande. Pero pueden decir de él, hay un hombre. Y esa persona, ya grande, llegó a ser lo que fue, porque cuando fue chico y empieza su historia, donde nadie lo conocía, también fue un hombre de Dios. Y en primer lugar, en este repaso que vamos a ver de la vida de Daniel, para ver cómo tener victoria ante el pecado, aprendamos de un personaje que le fue bien. Y veamos en primer lugar la determinación. Bueno, ¿cómo empieza la vida de Daniel? Vayamos a Daniel capítulo 1. Pasaje conocido, que nosotros aprendemos y sabemos de memoria desde chicos. Dice Daniel capítulo 1, versículo 8, cuando ya lo habían deportado y lo habían llevado, y este imperio babilónico con estas ansias de querer colonizar, de ir más allá, de una forma estratégica, de no destruir a los contrincantes, sino ponerlo en la cultura que ellos tenían, para que vivan y sirvan para el imperio, los llevan a Daniel y algunos jóvenes, dice en los versículos que anteceden al versículo 8, dice que entre ellos estaba Daniel y sus amigos, a los cuales en primer lugar le quisieron cambiar el nombre. Y si lo lees a cada uno de ellos, estas personas tenían un nombre donde terminan o tienen la palabra él. Él viene de Elohim, y cada uno de estos judíos que se llevaron a Babilonia tenían un nombre que hacía referencia a Dios, y le cambiaron por un nombre que cada uno hacía alusión a un dios pagano, al dios de la estrella, al dios del sol. ¿Sí? Entre estos estaba Daniel, y dice que le cambiaron el nombre, Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Le quisieron cambiar los nombres. Mirá, de ahora más vos no te vas a llamar más Axel, estoy viendo acá, vos no te vas a llamar más Irilucio. Ahora ¿sabés cómo te vas a llamar? Un dios, un nombre que hace alusión a un dios pagano. O sea, lo sacan de su ciudad, lo sacan de su familia, lo sacan de sus amigos. Le empiezan a enseñar otra lengua que no era la suya. Le empiezan a dar costumbres las que no eran las suyas. Le cambian el nombre.
Y ahora lo quieren obligar a comer y a hacer otras cosas que estaban dedicadas a los dioses. Y ahí viene el texto que nosotros conocemos de memoria. Pero quería repasar el contexto. Y dice 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y ahí sigue la historia que nosotros conocemos. Para el que no la conoce, Daniel y sus amigos no se quisieron contaminar con la comida que nosotros leíamos. Van y le piden a uno de los siervos de ahí del imperio que no lo obligasen a comer. Y esta persona accede, jugándosela, porque si Daniel y estas personas no estaban fortalecidas como las demás comiendo la comida del imperio, le podían matar a él y a los hebreos. Pero Daniel empieza a comer su comida, legumbres, y vamos a ver, y dice, probame por 10 días. Y al cabo de 10 días, dice que Daniel y sus amigos estaban mejores que las otras personas que comían de los manjares del palacio del rey de Babilonia. Ahora, en primer lugar, vamos a ver que fue un hombre de determinación. ¿Y queremos tener victoria sobre el pecado? Te preguntaba, si Satanás tendría que ir a tentarte o tentarnos, a destruirnos, ¿por dónde iría? Bueno, a Daniel le pegaron de todos lados. Mirá las excusas que podría haber puesto Daniel. Estaba lejos de su familia. Ya sus padres no lo iban a incentivar a que tengan la religión o la creencia que ellos tenían. De hecho, le habían puesto nombre a una alusión al Dios. Dios es mi juez, significa Daniel. Evidentemente tenía una vida espiritual y la tienen porque llegan ahí y tienen una convicción y tienen una determinación en una edad clave, entre estos 14, 15, 16 años que se lo habían llevado. Por eso es trascendental, hermanos y chicos, que en esta edad, donde hay definiciones, pero donde también muchas veces vivimos en lo superficial, en lo religioso, que tengamos una buena determinación en nuestra relación con Dios. A Daniel y a sus amigos lo que le pasó los encontró bien parados. Y cuando llega la tentación, tal vez algo vulgar, porque alguien que diría, bueno, comé, porque estaba dedicado a otros dioses, ellos dijeron no. ¿Por qué? Porque eran hombres de determinación. Ahora, ¿sabes de qué me habla esto? Y es un texto conocido, pero no puedo dejar de desafiarme y de desafiarnos, y la palabra de Dios nos desafía, en que seamos hombres de determinación. ¿Y sabes cuál fue la diferencia entre Daniel y muchos? Que Daniel lo que se propuso, lo hizo. ¿Cuánta gente? Y la iglesia está llena de personas que se proponen, que prometen, que dicen, pero que no cumplen. ¿Sabes cuál fue la diferencia entre Daniel y muchos de estos personajes que vimos? Que 2 de cada 3 cayeron. Es que Daniel lo que se propuso, lo cumplió y se la jugó. Porque el texto dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Bueno, si terminaría ahí, quedaría en una buena propuesta. Pero ¿sabés qué es lo que hizo Daniel? Se la jugó, le pidió al jefe. Comió 10 días, tuvo que rehusar comer legumbres cuando tenían todo en el palacio. Y él se la jugó. ¿Por qué? Porque no solo tenía una creencia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre creencia y convicción? La creencia es algo que yo sostengo, pero la convicción es algo que a mí me sostiene. Y a Daniel y a sus amigos lo sostenía esa convicción de creer en Dios. Ellos tenían convicciones. Pero si nos manejamos con los principios que tiene este mundo, nos van a derribar. Ahora la pregunta es, ¿qué principios tenemos como hijos de Dios? Si no estamos parados por nada, caeremos ante nada. ¿Qué es lo que te tiene parado? ¿Tenemos una vida de determinación o vivimos una religiosidad? La vez pasada cuando hablamos, chicos, hablamos de la tentación, y la tentación viene. Y tal vez no como a Daniel, que nos lleven y nos deporten a otro país, pero la tentación va a venir. Y la pregunta es, ¿tenemos una determinación? Ahí me preguntan los chicos, ¿cómo era la frase? Bueno, mirá, la creencia es algo que yo sostengo, y la convicción es algo que a mí me sostiene. La creencia, digo, bueno, yo soy cristiano, es algo que yo digo, que yo proclamo, pero la convicción es algo que a mí me sostiene, no hace falta ni que lo diga, porque a mí me sostiene. Y esto era lo que
Y Daniel convivió con la presión, día tras día. ¿De qué? De que lo querían hacer caer. Le cambiaron el nombre, le querían hacer comer, le querían hacer cambiar su costumbre, su vida, su familia, pero no pudieron hacerlo caer. Ahora que sabéis, querido, es muy difícil vivir con la presión de la inmoralidad, pero es más difícil vivir con sus consecuencias. Y Daniel lo entendió, y él pudo obedecer. Y él pudo obedecer. Satanás quiere que nos llevemos por los principios del mundo, pero la pregunta es, ¿somos hombres de determinación? Daniel podía decir que él se propuso y lo que se propuso lo hizo. ¿Sabes lo que dice Daniel 6:16 cuando lo tiran al foso de los leones? Y a él después lo vamos a mencionar. El rey podía decir, a quien tú continuamente sirves. ¿Sabes qué? La integridad se sostiene así, con pequeños pasos de fidelidad, con pequeños pasos de determinación. Cuando la tentación vino, la convicción Daniel ya la tenía. Si nosotros pensamos que cuando vengan los momentos de dificultad, ahí vamos a poder empezar a arraigarnos, cimentarnos y a tener la vida de convicción, estamos equivocados. Por eso es bueno alimentar y tener una vida de determinación. Satanás quiere que cedas, que cedamos, en pequeñas cosas, en cambiarte el nombre, en sacarte tu identidad, en aquellas cosas que practicás, como lo querían hacer con Daniel, pero con él no pudieron. Ahora la pregunta es si con nosotros puede Satanás. Si empezamos a hacer concesiones con el pecado, vamos a terminar cayendo. ¿Se acuerdan de ese texto que dice, cazad las zorras pequeñas porque son las que van a echar la viña, a perder la viña? Bueno, hay que cazar aquellas zorras pequeñas. Tal vez para Daniel podría haber sido una zorra pequeña. Tal vez para los otros hebreos o judíos que llevaron a Babilonia fueron una zorra pequeña y comieron y se contaminaron. Pero los tres amigos y Daniel dice que se propusieron. Y lo que se propusieron, lo hicieron. ¿Por qué? Porque eran hombres de determinación. De determinación, ¿por qué? En su palabra. Lo vamos a ver leer. Lo vamos a leer después en Daniel capítulo 6, versículo 5. Dice que buscaban algo para hacerlo caer, para hacerlo pisar el palito, por así decirlo. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Saben qué? Daniel era un hombre de determinación en primer lugar con su palabra. Él entendía que comer algo dedicado a otros dioses era pecado. Él entendía que su Dios no podía cambiarle, cambiarle su identidad de la de su Dios, mejor dicho. ¿Por qué? Porque él tenía contacto con la palabra, porque él conocía la ley. Pero no era solo un hombre de determinación en su palabra, sino en la perseverancia. Aprendió a decir que no. Y qué difícil es decir que no. Creo que es una de las cosas más difíciles que nos puede pasar en la vida y que nos pasa. Y aún siendo jóvenes, chicos, grandes, es muy difícil saber decir que no. Y Daniel dijo no. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en silla de escarnecedores y que no anduvo en camino. Y ahí vemos el descenso escalonado de eso, ¿no? Que no escuchó el consejo, que no anduvo en camino y que no tuvo comunión. Las 3 C, consejo, camino y comunión. Ese es el descenso escalonado del pecado, que escuches el consejo, que camines con ellos y termines en comunión. Pero ¿sabes cómo todo empieza? ¿Sabes cuál es la clave que dice el Salmo 1? Bienaventurados aquella persona que dice no. Y a Daniel lo propusieron y lo querían contaminar. Y querían ir ahí, pero no encontraron un eslabón débil. Por el contrario, le encontraron la cadena que estaba firme. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero sigue, pidió, fue y hizo. Pero en último lugar, no solo fue un hombre de determinación en la palabra, en la perseverancia, sino en su perspectiva. Y es imposible ser determinado, una vida de determinación en Dios, si nuestra perspectiva no va de acuerdo a la voluntad de Dios. El mundo va a querer cambiarnos nuestra visión.
El mundo va a querer decir que nuestra visión es anticuada, es vieja, es obsoleta. ¿Cómo vas a pensar así como un cristiano? Daniel, come tus manjares. Daniel, ¿qué te hace cambiarte el nombre? Daniel, ¿qué te hace tener otras costumbres? Pero él dijo no. ¿Por qué? Porque era un hombre de determinación. Porque conocía la palabra, porque fue perseverante y porque tuvo perspectiva. ¿Queremos vencer el pecado y vivir en santidad? Aprendamos de Daniel. Que Daniel lo vimos en el final de la historia, donde una mujer pagana puede decir, hay un hombre en el imperio. Cuando hay una crisis, cuando nadie podía descifrar, cuando era un descontrol, una fiesta, una mujer que no conocía a Dios podía decir, hay un hombre, y lo mandan a llamar. Pero durante estos 5 periodos en un imperio pagano, Daniel, a lo grande podrían decir, hay un hombre, pero aún siendo chico y no tan conocido, también había un hombre. ¿Por qué? Porque ya tenía estos principios. ¿De qué? De palabra, de perseverancia y de perspectiva. Pero en segundo lugar, Daniel nos enseña, nos puede enseñar la vida de Daniel en una vida de dependencia. Una vida de dependencia. Mirá lo que dice el capítulo 2, versículo 23. Daniel capítulo 2, versículo 23 dice que Nabucodonosor llega al tiempo y tiene un sueño, ¿se acuerdan? Y nadie lo podía descifrar. Y lo llaman a Daniel y él le descifra el sueño. Ahora mira lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 23. A ti, oh Dios de mi Padre, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. O sea, no solo era una oración, sino que también los 3 tenían una oración, los amigos, una oración grupal. No solo un hombre de determinación, sino un hombre de dependencia que oraba. Pero el segundo ejemplo de oración, mirá, es el más conocido. Te quiero llevar a Daniel capítulo 6, versículo 10. ¿Sí? Esto al principio de la historia. En otro rey, Nabucodonosor. Ahora estamos ante Darío. ¿Y qué hizo Darío? Bueno, puso a 120 sátrapas, que lo vamos a leer recién, gobernantes. Hicieron un edicto que no podían mencionar a otro Dios, no podían clamar a otro Dios que no sea el rey. ¿Y saben lo que dice el versículo 10 de Daniel capítulo 6? Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, el edicto era, para el que no lo conoce, que no podían clamar a otro Dios, que no sean los dioses que ellos tenían y al rey. Cuando él supo que le habían hecho esta trampa porque no encontraban nada de hacerlo caer, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¡Wow! Y oraba y daba gracias delante de su Dios. Daba gracias delante de su Dios cuando había un edicto que lo podía llevarlo a la muerte. Pero ¿sabes qué es lo que más me impacta? De que vemos un hombre y le estamos haciendo tal vez una entrevista a un hombre de Dios, lo que dijo esa mujer, hay un hombre, una persona mayor, y vimos que hace un par de años antes también era un hombre que pidió con sus amigos para que le descifre el sueño que tenía el rey. Bueno, ahora lo vamos a ver de vuelta más adelante, que cuando hay este edicto dice que se arrodillaba y oraba 3 veces al día. Pues ¿sabés qué es lo que más me impacta del texto? Lo que dice al final. Y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. ¿Te das cuenta que la determinación, la convicción, no es que vino en el momento de dificultad, sino que la Biblia nos habla que era un hombre determinado, pero de dependencia en todo tiempo? Como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. Un hombre de dependencia. Si el sistema logra quitarnos esto, el ritmo de nuestra vida de intimidad, de dependencia a Dios,
nos va a dejar en la ruina. Y vos fijate que siempre Daniel y sus amigos tuvieron presiones temporales. Presiones temporales. En el capítulo 3, los amigos era la estatua para la dedicación. En el capítulo 1 era comer, era algo temporal. En el capítulo 3, los amigos, ahí ya no está Daniel, pero también es valedero mencionarlo, que era arrodillarse ante la estatua, era un momento. Eran tentaciones temporales. ¿Quién lo iba a ver? Dios lo iba a ver. Y en el capítulo 6 y 7 era un edicto durante 30 días. Pero él dice que cuando se enteró que el edicto fue firmado, abrió sus ventanas y siguió orando 3 veces al día, como lo solía hacer, que ya me habla de una dependencia total, pero la Biblia dice como lo solía hacer antes. Cuando nos independizamos de Dios, Satanás va a pegar el zarpazo. ¿Queremos tener victoria sobre el pecado? En primer lugar, tengamos una vida de determinación, de convicción. Pero en segundo lugar, una vida de dependencia. Las renuncias le presentaban eran temporales y Daniel dijo que no. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la tentación? David no se levantó un día y dijo, voy a ser un pecador, asesino intelectual, y el hijo que me van a hacer va a morir. No. ¿Sabés cómo empezó? Con pequeñas concesiones. ¿Sabés cómo empezó? A dejar de tener una dependencia en Dios. ¿Sabés cuándo vienen nuestros zarpazos en nuestra vida y Satanás pega? Cuando de a poquitito nos vamos alejando. Cuando ya nuestra determinación y convicción no está firme. Empezamos a vivir una religiosidad. Nos conectamos porque nos dicen y no porque lo sentimos y sabemos que tenemos que estar congregados. No servimos, se nos empieza a apagar y esa dependencia de Dios, ese devocional, esa lectura diaria se empieza a apagar. ¿Sabés qué es lo llamativo de la vida de David cuando peca? Que cuando él peca era el momento donde se hacían las oraciones y el pueblo estaba orando por su rey para que tenga sabiduría y él cae. Pero acá vemos un hombre de Dios que la Biblia nos dice que él oraba como lo solía hacer antes. Pero en último lugar, era una vida disciplinada. No solo una vida de determinación, no solo una vida de dependencia, sino una vida disciplinada. Mirá, ¿sabés cómo empieza esta historia antes del edicto? Dice que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Estoy leyendo 6.1. Que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Miren la confianza que le tenían a Daniel. Acuérdense, el que no era de la nación de cuál era potencia en ese momento, era de otra nación. Miren la confianza que le tenían a Daniel. A quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que él no fuese perjudicado. Y esto le generó bronca a estos sátrapas. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna. No le encontramos nada. En sus compañeros de trabajo, en su ciudad. Y saben, lo empezaron a investigar. ¿Y qué empezaron a investigar? Que no hallaremos nada contra este Daniel en ocasión alguna para acusarle, si no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. ¿Qué hicieron? Empezaron a hacer un plan. ¿Cuál era el plan? Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real. ¿Y cuál era el edicto? Y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios, con minúscula, u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Y saben qué hizo el rey? Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Y ahí viene el 10 que leímos.
Cuando Daniel supo el edicto, siguió orando. La historia sigue. Lo van al acusado a decirle al rey, mirá, hay un tal Daniel que sigue orando. El rey se entristece porque lo quería, pero como había firmado con el sello, no podía ser revocado. Entonces Daniel tuvo que ir al foso de los leones. Lo iban a tirar al foso de los leones. ¿Y sabés qué pasó? Cuando el rey oyó el asunto, el 14, le pensó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Mirá la integridad de Daniel. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, mirá que vos lo firmaste. Sepas, oh rey, que el rey de Media y Persia, ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, y el Dios con mayúscula. Y acá quiero ir terminando con este tercer punto, de una vida disciplinada. El rey pagano le dijo, el Dios tuyo, versículo 16, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. No es solo una vida de determinación, una vida de dependencia, sino una vida disciplinada en Dios. ¿Sabes por qué? Porque una vez más vemos que no era algo que la tentación, que la situación difícil lo sorprende a Daniel, sino que un pagano puede decir de una persona espiritual, al Dios a quien tú continuamente sirves. Y ¿sabes qué? No solo lo dice una vez, lo dice por 2 veces. En el versículo 20 dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El rey quería que a Daniel le vaya bien, y confiaba, y tenía una esperanza que le iba bien. Y le dice por segunda vez, un hombre de disciplina. Un hombre de disciplina. Que no solo en el 5:10 puede decir, hay un hombre en el edicto del rey, sino que al final de su vida, en una de las tentaciones y de las pruebas difíciles que tiene que vivir, el hombre fue aprobado una vez más. ¿Sabes por qué? Porque fue un hombre disciplinado. ¿Cómo nos cuesta la disciplina? Y es algo que el Señor me habla constantemente. Porque las personas que quieren marcar la diferencia y vivir en santidad y no caer ante el pecado, debemos tener una disciplina. Y espiritualmente la podemos ejercitar. Tal vez no venimos con esta costumbre de nuestra familia. Tal vez no tenemos esta costumbre de ser disciplinadas. Hay personas que son personas disciplinadas, valga la redundancia, por costumbre, por familia, porque es una cualidad que ya la vienen cultivando. Bueno, queremos tener triunfos en Dios, tenemos que ser disciplinados. ¿Cómo? En una vida de integridad. ¿Cómo? En una vida de oración. ¿Cómo? En una vida sirviéndole constantemente. ¿Pueden los demás ver en mí que yo sirvo constantemente? ¿O soy un indisciplinado? ¿Y saben qué es lo lindo? Que se escuchó una voz. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso. Y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Un hombre de disciplina confía en Dios. Un hombre de disciplina continuamente le sirve. Y dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos. Ahora, me encanta porque acá la Biblia rectifica, valida nuevamente, no hacía falta. ¿Pero qué? Que los leones no es que no tenían hambre, porque dice, y fueron echados en el foso de los leones ellos que lo acusaban injustamente, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y
quebraron todos sus huesos. Y entonces el rey revoca el edicto y firma otro, diciendo que al Dios de Daniel tenían que adorar. ¿Saben por qué? Porque un hombre fue un hombre de determinación, de dependencia de Dios, y un hombre disciplinado. Por eso al final de la historia, una mujer pagana, un imperio, una potencia mundial, en un momento de crisis se puede saltar una voz y decir, hay un hombre. Y qué bueno que se pueda decir de los hijos de Dios y de ustedes, chicos, hay un hombre, hay una mujer que puede marcar la diferencia. Pero recordemos que no empieza de un día para el otro, sino que es una vida. En el final de esta historia estamos viendo a Daniel ya casi de 90 años, un ancianito, tal vez con menos fuerzas del principio. Pero si le preguntáramos cuál fue la clave, es que fue un hombre, entre otros adjetivos y mucho de lo que podemos hablar, un hombre de determinación, pero desde chico. Desde chico cultivó, un hombre de dependencia y un hombre disciplinado. Todo empezó cuando tenía 15 años. Todo empezó ahí. ¿Y ves que se puede marcar la diferencia aún siendo chicos? Queremos que nos vaya bien. Queremos ser hombres que cuando nos entrevisten de grande, como hoy lo estamos entrevistando a Daniel, y decir que nos fue bien, y no querer saltear hojas de nuestra vida porque son hojas oscuras o negras o que queremos cortar de nuestra vida. O aún así queremos que dentro de muchos años encontrarnos en los caminos de Dios. ¿Sabes cuál es la clave? La que nos habla Daniel. Aún siendo joven marcó la diferencia. Y cuando nadie lo conocía, él marcó la diferencia. Y él era la única voz autorizada en un imperio que se decaía. Es posible marcar la diferencia, chicos. Hubo un hombre que marcó la diferencia. Y ese fue Daniel. Ahora hay que saber distinguir lo que es entrar en tentación de lo que es pecar. Daniel sin duda habrá entrado en tentación en todos estos momentos que vivimos, pero él no pecó. Y ahora nosotros decimos, ¿cómo vencer el pecado? Bueno, tenemos que entender que nosotros vamos a luchar hasta el día de la muerte con el pecado. Vamos a luchar. Hay pecados que cuando nos convertimos pensamos que no vamos a luchar nunca más, y no es así, sino que vamos a seguir luchando. Pero ¿saben qué es lo peor? Que Satanás, cuando vengan esas tentaciones de lo que nosotros han venido del mundo y ahora las volvemos a tener, Satanás nos va a querer sentir sucio. Teniendo esa tentación, y aún no habiendo pecado, pero teniendo esa tentación, nos va a querer hacer sentir sucio. ¿Saben por qué? Porque si él sabe que nos hace sentir sucio, podemos perder ese sentido de querer estar limpios, seguir estando sucios y no volver a Dios. Esos ejemplos, ¿te acordás que cuando vos estás limpio por salir, estás por salir a una fiesta y viene tu hija, tu sobrinita, tu amigo, tu sobrino, tal vez que viene de jugar con barro sucio y vos no lo querés abrazar, lo querés abrazar, pero vos te estás yendo a una fiesta y vos decís, bueno, no te puedo abrazar. Ahora, si vos estarías sucio, ¿sabés qué haces? Lo abrazarías. Bueno, eso es lo que pasa muchas veces con el pecado. Ahora, si vos estás sucio, ¿por qué no volvés a Dios y te limpias? Y le decís a Él que Él te limpie. ¿Sabes para qué? Para que Él te pueda volver a utilizar. ¿Sabes para qué? Para marcar la diferencia. Para que cuanto antes marquemos la diferencia podamos ser hombres de determinación, hombres de dependencia de Dios y hombres disciplinados que queremos marcar la diferencia en Dios. Yo quiero tener victoria sobre el pecado. Pero tenemos que entender que hay enemigos que no van a querer. El sistema mundo, como fue contra Daniel, el enemigo, Satanás y nuestra propia carne, nos van a querer hacer caer, pero podemos marcar la diferencia. ¿Cuáles son las claves? Bueno, podríamos haber visto personajes y haber aprendido, como vimos en la tentación de David, por qué cayeron y aprender de un ejemplo negativo. Bueno, en esta oportunidad quería traer un ejemplo positivo y ver en él cómo se puede marcar la diferencia. Ahora, si hay alguien acá que está derrotado por el pecado, tal vez se conectó y está enchastrado del barro, te quiero leer 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él te quiere perdonar, pero tenés que ir a Él, en humildad, humillado,
y pedirle perdón. Y a partir de ahora poder vivir esa vida de dependencia, de determinación y una vida disciplinada para poder tener victoria por el pecado. Porque ¿saben qué? Los hijos de Dios vamos a luchar hasta el último día. Como lo vimos en Daniel, en el inicio y en el final de su vida. Pero tenemos herramientas para salir adelante, chicos. Ahora el tema es si cada uno la va a querer agarrar. No va a poder estar Nelson, no van a poder estar los líderes, cada uno de ustedes. Y yo, mis hijas, mi familia, cada uno tiene que agarrar esas herramientas y poder marcar la diferencia. ¿Las agarramos? ¿Las tomamos? Que la podamos tomar. Y si hay acá en medio de nosotros, o hay alguien que escuche este mensaje y diga, ¿cómo puedo hacer? Bueno, Daniel fue un hombre que marcó la diferencia. Pero hubo un hombre, el Señor Jesús, Dios hecho hombre, murió en la cruz por cada uno de nosotros. Marcó la diferencia, vivió sin pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener victoria sobre el pecado. Y en Él creemos. Y en Él en esta noche, si vos llegás reconociendo tu pecado, Él te quiere salvar. Acudí a Él, pedile perdón. Confía en Él, que Él va a ser tu Padre Celestial. Y a partir de ahí vas a poder tener verdaderamente victoria sobre el pecado. Hermanos, amigos, que Dios los bendiga.